Bienvenidos a este nuevo programa de Asiento Extra. Hoy vamos a hablar del tema de impuestos. Por eso hemos invitado a don Fernando Rodríguez. Él es economista de la Universidad Nacional, quien participó en la elaboración de un estudio que justamente hace el Observatorio Económico y Social de justamente la Universidad Nacional. Don Fernando también es ex viceministro del Ministerio de Hacienda y maneja completamente bien ese tema. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Con gusto. Este análisis parte de lo que ocurrió justamente en el 2024, pero yo le quería más bien que empezáramos por la parte final. ¿Es necesario en este momento una nueva reforma fiscal? Aprovechemos que está de cara a la campaña política para poner sobre la mesa si es necesario que volvamos a discutir el tema de impuestos. Hay algunos economistas, incluso la Academia de Centroamérica, ha planteado la posibilidad de que es necesario porque no estamos recaudando lo suficiente. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y vamos a ver, de cara a la campaña, cualquier político que eventualmente le diga a la gente que no le está diciendo toda la verdad o no le está hablando con plena sinceridad. Las reformas fiscales no son hechos aislados en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay que verlas con cuidado. La nuestra del 2018 era una reforma incompleta, además, muy limitada en cuanto a alcance, muy limitada en cuanto a los recursos que podía generar, muy limitada en cuanto a lo que podría solucionar. Quedaron muchos temas por fuera y ya ahora se empiezan a sentir, ¿verdad? Además, la gente empieza a aprender cómo evitar pagar los impuestos cuando los impuestos se modifican. En el caso nuestro hicimos una gran reforma del IVA y después de la reforma del IVA apareció en medio de la pandemia, bueno, ya existía, pero se fortaleció la figura de las transferencias vía Simpe Móvil y ahora las transferencias vía Simpe Móvil son un mecanismo para evadir, hay que decirlo así. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay temas de agenda en la parte fiscal de largo plazo que se vienen. Ahora que hay muchos vehículos eléctricos en la calle y que es un tema que se está discutiendo, cuando la electrificación siga avanzando, porque es un fenómeno que ya inició y no se va a detener, vamos a recaudar menos impuestos a los combustibles, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener que discutir más adelante cómo vamos a solventar eso. Y creo que la Asamblea además ha tomado decisiones que han debilitado la recaudación de impuestos y eso hay que resolverlo porque no podemos dejárnoslo ahí metido. Así que sí, nos va a tocar hablar de impuestos otra vez y muy pronto. Pero, sin embargo, uno ve temas como, por ejemplo, la evasión. Y uno dice, ¿qué están haciendo para contrarrestar lo que es la evasión fiscal? Porque no solo la recaudación parte de cobrar los impuestos, sino de cobrarlos bien. Sí, sí. Y uno dice, si no hay datos, la otra vez yo se lo comentaba también al señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, si no hay un dato de evasión real que esté calculado a este momento, ¿cómo podemos venir y decirle a la gente, ocupamos más impuestos cuando no, o sea, queremos proponer la medicina sin saber cuál es el diagnóstico? Sí. Vamos a ver, la génesis de todos los problemas de evasión surge precisamente del diseño que se haga de la legislación tributaria. O sea, cuando yo discuto con el país, con la Asamblea, propongo una ley para crear un impuesto, para poder modificar un impuesto, en el diseño de ese impuesto ya ahí van los problemas que eventualmente van a empezar a generar complicaciones para cobrar el impuesto. O sea, un mal diseño de un impuesto, una ley anticuada, problemas para acceder a información para efectos de control y otros factores juegan ahí para poder eventualmente garantizarme éxito en el cobro del impuesto. Entonces, el primer acto que hay que hacer para mejorar el cobro del impuesto y resolver la evasión es reformar la ley. O sea que eso nos lleva de vuelta a la Asamblea. Nuestra ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo, es una ley muy vieja. O sea, estamos hablando de una ley que básicamente es la misma desde el año 88. Se le han hecho modificaciones, se le agregaron cosas. En el 2018 se le agregó un capítulo sobre rentas de capital, pero sigue siendo una ley que todavía está largo de capturar todo el cambio económico que hemos tenido en las últimas 3 décadas y media. Entonces, necesitamos ir a hacer una reforma en renta amplia, que nos permita mejorar el control del impuesto, que permita recaudar lo que tenemos que recaudar y sobre todo moderna, que se enganche con lo que tenemos hoy a nivel económico y que además pueda permitirnos ejercer un control fácil pero que rinda frutos en términos de recaudación. Y no hace mucho que hicimos la reforma del 2018.
Bueno, ya son 7 años. En realidad, yo creo que es bastante tiempo ya para poder entender cuáles son los huecos que nos quedaron de esa reforma. O sea, ya a pesar de la pandemia y los problemas que hubo, ya podemos ir entendiendo dónde están los vacíos que fueron quedando para ir a arreglarlos. Sabemos, por ejemplo, que en materia del IVA, el mecanismo de pago crea un problema. En renta seguimos teniendo problemas de control con una cantidad importante de contribuyentes. Hay grandes contribuyentes que siguen haciendo, digamos que siguen aplicando mecanismos de planificación tributaria para no pagar. Y tenemos un grupo grande de gente que está por fuera del radar de tributación, o sea que ni tan siquiera está registrado. Entonces, esos problemas todavía los venimos arrastrando y tenemos que buscar cómo la legislación nos ayuda a resolverlos. No sé si estoy equivocada, pero a lo que recuerdo, el último estudio que se hizo sobre evasión data por allá del 2019, si no me equivoco. 2018, un estudio que hizo el Fondo Monetario y lo aplicó básicamente al IVA, bueno, en ese momento el impuesto general sobre las ventas, y al impuesto de renta para personas jurídicas, digamos, las empresas, básicamente. Datos muy interesantes, por ejemplo, en personas jurídicas, el 70% del impuesto de renta no se paga. O sea, estamos recaudando el 30% del potencial que deberíamos estar recaudando. El otro 70%, ¿qué es? Una parte evasión y otra parte elusión. ¿Qué es elusión? El uso de los mecanismos que la ley te permite usar para dejar de pagar impuestos. Y ahí es donde están concentradas todas las tareas de planificación tributaria que hacen las grandes empresas. Porque las grandes empresas no evaden, o sea, yo se lo he dicho a la gente muchas veces, las grandes empresas no van a ir a agarrar la declaración de impuestos y poner un 6 en lugar de un 9. Eso lo hacen los contribuyentes más pequeños. Las grandes empresas que quieren dejar de pagar hacen mecanismos o aplican mecanismos sofisticados para garantizarse que lo que están haciendo está metido dentro del marco de la ley, pero se aprovechan de esos resquicios que la ley les deja. En su momento se había hablado, y corríjame si estoy equivocada, de que era un 6% del PIB de evasión. Ha habido varios cálculos, se han venido mejorando con respecto, con el tiempo, ¿verdad? En algún momento hablaron de 8, de 8 de incumplimiento, ¿verdad? Tanto evasión como elusión, porque no se puede separar. Después se revisó el número y bajó casi a 6, 5 y pico, y creo que la última vez que se analizó estaba más cerca de 5. Pero sí es algo que deberíamos ir calculando y sobre todo ponerle a la par una explicación, ¿verdad? Que le podamos decir a la gente, bueno, tenemos este número porque están identificados estos problemas. Hay un tema que hemos discutido muy poco en el país, por ejemplo, y es la cantidad de personas que están trabajando en la administración tributaria. Y en eso hemos fallado todos, porque incluso hasta la Contraloría General de la República no le ha dicho a la gente, no le ha dicho a las autoridades, mire, aquí hay que poner más personas a trabajar en esto. Entonces tenemos una tarea pendiente en este tema, cuánto es la cantidad de personas que deberíamos tener haciendo este trabajo, porque no es solamente tener sistemas informáticos nuevos y una legislación fuerte, también tenemos que tener recursos humanos necesarios para poder hacerlo. Eso le iba a decir, ahora que se está hablando también del proyecto de reforma a lo que es la Hacienda con Hacienda Digital, que igual se ha venido posponiendo, pero ya tenemos noticias de que para junio o julio vendrían, ¿verdad?, los cambios para los contribuyentes. Sí. Esperamos tener muy pronto aquí a don Mario Ramos, director general de tributación, para que nos cuente un poco acerca de qué son los cambios que se van a aplicar. Eso podría de alguna manera empezar a llenar esos bases en el tema de evasión y de elusión. Ayuda. ¿Ves? Indudablemente es una herramienta, digamos, es como tener una herramienta mejorada, evidentemente. Pero nuevamente, o sea, esto es como que yo trate de arreglar todo el sistema eléctrico de mi casa y poner luces nuevas y mejorar las conexiones eléctricas, pero mi casa sigue siendo una casa deteriorada y vieja. Entonces, para que yo logre que todo funcione bien, debería tener un marco legal apropiado. Los programas informáticos que se usan en recaudación de impuestos básicamente se basan en la legislación existente. Entonces, no se pueden distraer del marco legal. Entonces, están puestos encima de la ley para decir, bueno, nosotros vamos a usar la ley existente para aplicar todos los mecanismos de cobro de impuestos. Y automatizan procesos, eso es lo que hacen, no hacen magia. Puede ser que con estos mecanismos logremos una mejora de recaudación. Yo creería que es posible una mejora de 1/4 de punto del PIB, por ejemplo.
es factible alcanzar. Usted ya estuvo ahí sentado en la silla caliente, Sí. ¿verdad? Justamente usted se encargaba de la gestión de política para el cobro de impuestos. ¿Será posible entonces establecer esos cruces de información también como para poder decir, bueno, por un lado me está presentando esto, pero por otro lado hay muchas instituciones con las que no existe ese control cruzado, pues no sé, como municipalidades, por ejemplo? Sí, incluso organizaciones de gobierno o del sector público que cobran impuestos. Porque ahí hay otra tarea por hacer. Vamos a ver, nosotros tenemos esto muy desconcentrado. No todo está en tributación. Hay un impuesto de bebidas que lo cobra el INDER, por ejemplo. Hay un impuesto de espectáculos públicos que lo cobra el Teatro Nacional. Cuando me tocó estar en el ministerio, recuerdo que una vez nos pidió una reunión el director del Teatro Nacional para decirnos que le diéramos ayuda, que le tiráramos un salvavidas, porque estaba ahogado tratando de cobrar el impuesto de espectáculos públicos, porque solo tenía una persona. Y aquí se hacen espectáculos públicos todas las semanas. Y yo le decía, vea, don Fred, es que lo primero que deberíamos entender es que usted no debería estar cobrando impuestos. Usted es el director del Teatro Nacional. ¿Qué hace el Teatro Nacional cobrando un impuesto? Esos impuestos debería cobrarlos tributación y después trasladarles a ustedes la plata. Además, se cobra impuestos sobre actividades que se cargan también con otros impuestos que gestiona tributación. Si tuviéramos, por ejemplo, el control de ese impuesto en tributación, entonces podríamos hacer más fácilmente fiscalización de esos procesos y controlarlos mejor. Ese es el tipo de reformas que ayudarían, por ejemplo, a que mejorara la ley y además con un sistema moderno pudiésemos mejorar la recaudación de impuestos. Pero son tareas que están ahí perdidas en el camino y que nos queda pendiente todavía por hacer. En el caso de la facturación electrónica, que nació casi de la mano con la reforma fiscal, lo que vemos es que todavía hay comercios que no entregan la factura electrónica y que siguen evadiendo. Y uno como consumidor va al local comercial y se da cuenta de esas situaciones. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué Hacienda no detecta ese tipo de vacíos? Porque el mecanismo que se diseñó para poder controlarlos era el pago con tarjeta. Y por eso se empezó a promover el pago con tarjeta. En la reforma que se hizo, la ley para luchar contra el fraude fiscal, que es del 2016, se indicaba ahí que todo negocio tenía que tener un mecanismo para poder aceptar pagos electrónicos, o sea, básicamente un datáfono. Y eso se amplió con la reforma del 2018 y empezaron a aparecer datáfonos en todo lado. Además que se sumó una reducción de las comisiones por el uso de datáfonos y entonces empezaron a extender. ¿Qué fue lo que pasó? La gente entonces encontró la vía para poder saltarse ese control. ¿Cómo? Con el pagos por Simpe Móvil. Entonces ahora llegas a algunos locales y casi que te ruegan, por favor, págueme por Simpe Móvil, aquí está el número. Entonces tenés un mecanismo mediante el cual ellos se dan la vuelta. Perdiste el control para poder tener un control cruzado con la factura electrónica, porque ahora entonces recibo un pago por Simpe Móvil, no emito una factura electrónica y entonces ya perdí el control de esa transacción. Antes, por ejemplo, yo tenía la cantidad de transacciones hechas con tarjeta, porque esa información la tenía tributación, la cantidad de transacciones hechas por factura electrónica y yo podía ver si hacían match. Si no hacían match, le podía llegar a decir a la gente, ojo, usted está recibiendo pagos con tarjeta y no los está facturando, ¿qué está pasando? Pero ahora que me pagan con Simpe Móvil se me escapa. Don Nogui ya ha aclarado que ellos no van a poner un impuesto al Simpe, pero también han dicho las autoridades desde que estaba don Elian Villegas que efectivamente el Simpe está sirviendo, ¿verdad?, para que alguna gente lo aproveche para fines que no fue para lo que fue creado. Yo creo que no se ocupa un impuesto al Simpe Móvil. Me parece que es complicarle la vida a la gente. O sea, lo que yo creo que deberíamos hacer es crear un mecanismo mediante el cual, después de una cantidad de transacciones a lo largo de un mes, el banco se ve obligado a enviarle una alerta a tributación y decirle, ojo, esta persona movió tanta plata a través de sus cuentas vía transacciones Simpe Móvil. Yo hago eso con las tarjetas. Por medio de ingresos. Sí, sí. Una persona que tenga muchos ingresos. Sí, sí, que reciba un montón de plata. O sea, si yo pago 10 veces en un día y lo hago todos los 30 días del mes, o sea, hago 300 transacciones, esas 300 transacciones generan una huella y el emisor de la tarjeta después tiene que enviarle esa información a la administración tributaria. Entonces, hagamos lo mismo con las transacciones vía Simpe Móvil, pero dejemos un espacio porque hay gente que recibe transacciones vía Simpe Móvil de pagos que se hacen por otras razones, que te debía plata. Por un ejemplo personal, mis hijas están en un equipo de fútbol
y los recursos que recogemos para pagar canchas y otras cosas, la mamá de una de las chicas que están en el equipo la recibe vía Siempre Móvil. Imagínate que empezáramos a cobrar por impuestos por eso, sería una locura. Eso quiere decir que a raíz de la pandemia mucha gente hoy en día tiene trabajo y se sostiene en actividades justamente por la existencia del SIMPE. Sí, sí. Porque, ¿verdad? Todo lo que venden es a través del SIMPE que reciben esos ingresos y estamos hablando de emprendedores y pequeños negocios. Claro, pero entonces si ya recibiste una cantidad muy grande de transacciones, estás moviendo mucha plata, que tributación se entere para que haga control. ¿Y qué sería mucha plata? ¿Cuál podría ser ese límite o ese margen? Yo creo que si estamos hablando vamos a ver, una persona probablemente va a mover, esto es una apreciación muy personal, menos de 100,000 colones en transacciones por intercambios personales, ¿verdad?, a lo largo del mes. Estamos hablando que para un salario base es como una cuarta parte del salario. Digamos que a partir de ahí le informas a tributación y esa persona, cuando tributación le pregunte, le va a tener que decir, no, mire, es que sí, yo tengo esta actividad. Y entonces, si te está moviendo más que eso, por supuesto ya inclusive se justifica que tengas alguna forma de declarar eso. Pero es establecer un control cruzado. Yo creo que grabar las transacciones Siempre Móvil es problemático. A mí me gusta más esta idea. Y además le das la oportunidad a la gente de que siga moviendo plata por Siempre Móvil sin que tenga que pensar que cualquier cantidad de plata que muevan, que sean 1,000 colones en un mes, se los van a grabar con algún impuesto. Ahora, tomando en cuenta que estamos, como decíamos al inicio, de cara a una campaña política, es casi que inimaginable que algún político vaya a sugerir en este momento grabar las transacciones por Simpe. No, pero van a necesitar plantearlo en algún momento. Y insisto, no grabarlas, pero por lo menos establecer algún mecanismo de control. ¿Por qué? Porque esto le puede redituar buena cantidad de plata, sin necesidad de tocar la tasa del impuesto al valor agregado, que es el sueño de todo político, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago para poder mejorar el cobro de un impuesto sin necesidad de subir el impuesto? Bueno, aquí hay espacio, aquí hay mucho espacio para mejorar. O sea, las transacciones vía Siempre Móvil se mueven mucho. Entonces, hay una oportunidad de oro que tenemos que hacer. Y vuelvo a lo que decía al principio. No nos creamos que el político va a llegar a decir, no se necesitan más impuestos, no necesito hacer ninguna reforma, no necesitamos ir a la asamblea. No va a pasar eso. O sea, la persona que gane en febrero, a partir de mayo va a empezar a hablar de impuestos. Lo va a tener que hacer. Entonces, ojalá podamos nosotros como ciudadanos entender eso también. El gobierno entonces nos está vendiendo en este momento una realidad falsa de que tenemos una sanidad fiscal simulada. No es simulada, o sea, es producto de lo que todavía viene arrastrando la reforma del 2018, pero ya se está acabando. ¿Por qué? Porque la reforma del 2018 hizo un ajuste muy fuerte por el lado del gasto. Y ya ese espacio, que lo hemos dicho nosotros desde la universidad varias veces, se agotó. O sea, yo creo que el gobierno no va a poder recortar más gasto. No va a poder ejercer más control. Es más, ya este año, y lo decíamos también en el informe, probablemente pueda crecer un poquito el gasto porque la regla fiscal se flexibiliza. El próximo gobierno se va a encontrar con muchas necesidades acumuladas. Si quiere invertir más en educación, por ejemplo, va a necesitar más ingresos. Si quiere invertir más en seguridad, va a necesitar más ingresos. Si quiere invertir más en protección del medio ambiente, va a necesitar más ingresos. Y mientras tanto, por ahí los impuestos se van debilitando. El IVA por lo que pasa en Siempre Móvil, renta por los problemas que hemos tenido con algunas empresas de base local, y el impuesto a los combustibles por lo que te comentaba en la parte de electrificación, ¿verdad? Esa es la realidad que se va a encontrar el próximo gobierno. Yo sigo un poco sin comprenderlo porque a nivel de América Latina más bien nos dice el Banco Central que estamos creciendo de una manera buena, de una manera que incluso sobrepasa a otros países, y uno pensaría pues que ese crecimiento en la producción debería verse reflejada en los ingresos del país. Usted usó la palabra clave. Debería. Y no pasa. Nosotros tenemos un crecimiento que está totalmente divorciado de lo fiscal y del empleo. O sea, nuestra economía crece, pero no crea empleo, ni transforma ese crecimiento en más recaudación de impuestos. ¿Es parte del mandato del Banco Central generar empleo a partir del crecimiento económico? No, porque el banco no puede hacerlo. O sea, eso es una cuestión que pues las autoridades públicas lo pueden estimular a través de políticas públicas, crear las condiciones para hacerlo, pero evidentemente pues el sector privado tiene que llegar y establecer las formas de crear empleo a través de los mecanismos de inversión. Las autoridades crean las condiciones para hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que lo que está creciendo es la parte de la economía que no paga impuestos. O
sea, si nosotros vemos los números de crecimiento en los últimos 2 años, bueno, los últimos dos no, más todavía, ha habido una expansión enorme de las empresas dentro del régimen de zonas francas, y las otras empresas, las que yo llamo de base local, sector comercio, construcción, el sector agrícola, han venido de tropezones. Y para peores, después de la pandemia se hubo una recuperación del sector turístico y ahora va de capa caída. Que también con las políticas que está adoptando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también podría afectarse el tema turístico. Claro, porque si para las personas que viven en Estados Unidos vivir les va a salir más caro porque van a tener que pagar más por todos los bienes que están recibiendo porque le aplicaron aranceles a todos los países del mundo, con algunas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, las personas ahí van a pagar más por todo. Entonces, si una persona tenía pensado venir a turistear, primero que todo puede ser que no escoja Costa Rica porque ese es un país caro. Es lindísimo, para un turista debe ser muy atractivo venir y ver toda la naturaleza que hay aquí, pero es un país muy caro. Y como me decía alguien que está vinculado al sector turístico, yo como turista abro opciones en internet y me encontraré hoteles en República Dominicana, en Panamá, en otros lugares, en Colombia, ¿cómo se llama?, en Cartagena, etcétera, que son mucho más baratos que venir a Costa Rica. Y lo otro es que esas personas que vienen a turistear van a tener menos plata, puede ser que pasen menos días aquí y puede ser que gasten menos dinero. Ojo que con una persona que le salía más barato ir a Colombia que a Guanacaste. Es muy probable. Para nosotros es muy probable que salga más barato montarse en un avión e ir a Medellín, o montarse en un avión e ir a Cancún o a Los Cabos en México, que ir a un hotel en Guanacaste. Desgraciadamente hemos llegado a ese punto. Hemos llegado hasta ese punto. En el caso de lo que es esta reforma fiscal, entonces deberíamos empezar por el tema de renta. Por ahí ahora que oía los diputados, sí, se me vino a la mente renta global. Hay que discutir renta, primero que todo porque es el impuesto más desactualizado que tenemos, ¿verdad? Por ahí el selectivo consumo requiere también de un remozamiento, pero ya no es tan importante, ¿verdad? Prácticamente ahora con la reforma que va a hacer el gobierno nos va a quedar el aporte del impuesto del selectivo consumo básicamente en productos importados y sobre todo vehículos, pero renta es uno de los pilares del sistema de recaudación nuestro. Y estamos hablando, insisto, de una ley que básicamente es la misma de 1988, entonces hay que empezar por ahí. Hay una propuesta para crear un impuesto de renta global. ¿Qué quiere decir esto? Que agarro todas las diferentes fuentes de ingreso, las pongo en una bolsa y le aplico un mecanismo de, digamos, una estructura de impuestos en función de escalas. O sea, después de tanto paga tanto, después de tanto paga tanto y ahí para arriba. Pero lo meto todo ahí. Ahora lo que tengo es un sistema, digamos, cedular, que básicamente con lo que tengo son compartimentos, y en este compartimento cobro una tasa y aplico unas reglas, en este otro cobro otra tasa y aplico otras reglas y así voy. Eso le quita un poco de capacidad al sistema para generar más recursos y sobre todo progresividad, ¿verdad? En el sentido de que las personas con más ingresos paguen más y yéndome a esa vía podría generar más recursos por vía recaudación. Digamos que ese es como el plan número 1. Es la parte más compleja, ¿verdad? O sea, ahí estamos hablando, si usamos el símil de una casa, es básicamente la base y las paredes, o sea, es la parte más complicada. Probablemente si alguien quisiera generar más plata en el camino, se va no a reformar el IVA, porque ya el IVA nuestro es bastante moderno, sino a ver cómo garantizamos que la gente lo pague, los mecanismos de control. Pero donde estamos más atrasados es en renta. ¿Por qué ha costado tanto pasar esa reforma en renta? Porque toca muchos intereses. Le digo porque ya, o sea, esta administración definitivamente hay un desgaste, ya definitivamente no. También en año político va a ser muy difícil que se apruebe. No, esta ya no, ya vamos a ver, no hay ningún gobierno que yo conozca en este país en los últimos 4 décadas y pico que haya aprobado una reforma fiscal en el último año de gobierno. Y yo creo que eso no le pasa a ningún gobierno en ninguna parte del mundo, salvo en las puertas de una gran crisis, ¿verdad? Este gobierno ya no lo logró. Yo creo que había puesto una discusión, se extendió un montón en asamblea, se abrieron espacios ahí para recibir opiniones, pero no se avanzó. Yo creo que lo que se pueda discutir ahora y lo poquito que se pueda avanzar va a quedar para que quede como base de discusión y de avanzado en términos de diseño para la próxima administración. Y el problema es que cada vez que cambiamos de administración, dependiendo de quién ingrese, ¿verdad?, de quién entre al gobierno,
se vuelve a plantear otro proyecto, se vuelven a plantear otras reglas y eso hace que todavía se entrave más la discusión política. Sí, y todos los gobiernos traen sus propias prioridades, ¿verdad? O sea, los gobiernos inician diciendo, bueno, esto es mi prioridad y yo voy a llevar eso a la Asamblea. Mientras no haya una situación crítica en la parte fiscal y que todo el mundo esté con el agua hasta el cuello, va a ser muy difícil que vayan a la Asamblea a buscar más plata. Pero si no lo hacemos, lo que va a suceder después es que en el transcurso del gobierno, el gobierno va a empezar a sentir cómo se le debilita la posibilidad de recaudar más. E insisto, tenemos tareas pendientes importantes que van a requerir más recursos. Es más, aparte de las que cité, el solo hecho que la próxima administración quiera, por ejemplo, cumplir con la deuda de la caja, con la caja, que diga, bueno, ahora sí yo, administración X, voy a pagarle a la caja, eso va a requerir que tengamos más recursos disponibles que hoy no tenemos. Entonces, esa tarea, que además es una tarea grande porque es un tema muy complejo, va a requerir que haya más dinero en la bolsa del próximo gobierno. Y no creo que ahorita nadie vaya a plantearlo. Eso será algo que seguramente plantearán ya cuando lo veamos de cara al 2026. Probablemente ya son de las cosas en que el gobierno cuando se siente ahí en mayo, por eso les decía, no dejen que les digan que no se ocupan más impuestos, porque sí se ocupan, porque cuando se siente en mayo va a decir, se me olvidó en la campaña decirles que ocupábamos plata para pagarle a la caja. Pero es algo de lo que no se está hablando. No se está hablando. Estamos hablando mucho del tema de pensiones, de otro tipo de cosas, pero de los impuestos no se está hablando. Bueno, pero en pensiones también. Vamos a ver, hace unos días la caja sacó un informe muy interesante en donde las autoridades, la gente que lleva el IBM le dice a la caja, ojo, vieras que estoy empezando a pagar las pensiones con los intereses que me genera el fondo del IBM. Si yo hago eso, me estoy comiendo un pedacito de los intereses que antes los volvía a invertir, o sea, los capitalizaba para que el fondo se hiciera más grande. Quiere decir que ya no voy a poder ir haciendo el fondo más grande y mientras me coma más de los intereses, cada vez pierdo la posibilidad de ir haciendo que esa plata crezca. Y en algún momento me comeré el capital. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con una inyección de capital a el IBM, que tendrá que venir del Estado, no hay otro. Entonces, también para solucionar ese tema hay que poner recursos. Y es algo que a veces se deja ahí y la gente no lo percibe, porque al final de cuentas lo que estamos diciendo en cristiano menos técnico es cada vez va a haber menos dinero para las pensiones. Ajá, así es. Y en algún momento nos va a tocar a nosotros jubilarnos y nosotros vamos a ver cómo empiezan a hablarse de tener que extender más allá de lo que yo diría razonable la edad de pensión. O sea, ya la llevamos a 65 años. En algunos lugares se está hablando de 70, me parece que 70 ya es es mucho tiempo, porque además la gente se deteriora en su trabajo y eso empieza a provocarles, por un lado, problemas para acceder al mercado de trabajo y por otro lado, más problemas de salud. Y no podemos solucionar esto únicamente pateando la bola para adelante, extendiendo la edad de pensión, diciéndole a la gente que hay que aportar más y diciéndole que además cuando se pensione le vamos a pagar menos. No se puede solucionar eso todo. Dejemos ahí un toquecito la conversación y ya casi retornamos con eso. Manténgase en sintonía de Extra TV y a quienes nos escuchan también a través de la señal de Extra Radio. Continúe con nosotros, ya volvemos dentro de un pequeño corte comercial. ¿Cómo están? Gracias por continuar en sintonía de Extra TV y también a quienes nos escuchan a través de Extra Radio por la 92.3. Hoy estamos en un viernes económico conversando con don Fernando Rodríguez. Él es economista de la Universidad Nacional y también es ex viceministro de Hacienda. Don Fernando, hablábamos un poco del tema de las pensiones antes de irnos a corte, aunque realmente lo invité para hablar de una cosa, terminamos hablando de otra. En el tema de las pensiones, pues sí, obviamente es un tema que será parte de la campaña política, pero hay que pensar que también todo se asocia con el tema de impuestos, ¿verdad? Sí, porque al sí, final de cuentas, si al IBM le pasa algo, ¿por dónde se va a financiar? Pues si no es a través de los impuestos. Así es, ese es el tema, o sea, todo nos lleva a la misma discusión fiscal, o sea, vamos a ver, no podemos sustraernos de eso. Eso es lo que yo digo, y por eso les digo, si oyen un político decir que tiene todas las buenas intenciones de saldar la deuda con la caja, que además es muy importante hacerlo y ojalá incluso parte de esos recursos se fueran a fortalecer el IBM, genial, pero para eso se ocupa plata. Todo necesita dinero ahora. Para todo necesitamos dinero, o sea, eso es básicamente lo que sucede. Si nosotros ponemos un pie fuera de nuestra casa,
todo lo que nos vamos a encontrar en un espacio, digamos, colectivo, en una ciudad o en un país o lo que sea, se ha construido con impuestos. Y cuando esas cosas no están funcionando bien, las aceras están mal, las calles están mal, el alcantarillado está mal, las señales de tránsito no funcionan, no me encuentro policías en la calle, todos esos problemas se resuelven con más recursos, no hay de otra. Con relación al estudio justamente del Observatorio Económico y Social, que presentó un análisis fiscal justamente del país con cierre al 2024, yo quisiera tal vez que los compañeros de producción nos ayudaran con un gráfico que hemos preparado donde se ve justamente la caída en los ingresos y después vuelve un poquitito a crecer. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo ahí? Porque realmente pareciera como que se mantiene estable, pero no vemos como una gran aceleración en lo que es la recaudación, exactamente. Sí, vean, en ese gráfico, que es una de las que más me gusta, porque desgraciadamente es muy, digamos, da mucha información, pero no información buena durante todo este tiempo. Durante 2 años prácticamente, desde principios del 2023 y hasta todavía, bueno, año y medio, todavía mediados del año pasado, gracias. El ritmo de crecimiento de los impuestos se fue cada vez frenando hasta que llegamos a un terreno negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez crecía menos hasta que llegamos a un punto donde la recaudación empezó a disminuir, o sea, empezó a caer. Ahora bien, hacia julio más o menos del año pasado, la recaudación vuelve a repuntar, o sea, empieza a crecer otra vez. ¿Por qué? Porque hay una recuperación principalmente en el IVA. De algunas actividades internas y sobre todo los aportes que estaba haciendo la importación de vehículos. La importación de vehículos en el 2024 creció a una tasa increíblemente alta, digamos casi un 40% en 2 partidas arancelarias que son las principales, y eso permitió que el renta se sostuviera, el IVA, perdón, se sostuviera y tuviera un crecimiento ahí tímido. O sea, hay una recuperación. Esa recuperación, como nosotros habíamos dicho en algún momento, no iba a dar suficiente para que la carga tributaria el año pasado creciera. ¿Qué significa esto? Que cuando yo comparo los ingresos por impuestos contra la producción, yo siempre espero que eso se mantenga o crezca, y el año pasado disminuyó, ligeramente, pero disminuyó. Entonces estamos en tuvimos un año de 2024 malo, ¿verdad? En ese sentido, es el año con menos recaudación desde el 2021. No cuento el 2020 porque fue un año atípico por la pandemia, pero después de haber hecho una reforma fiscal donde hubo un incremento en los ingresos por impuestos, empezamos a sentir cómo se nos iba aflojando la cosa. Y cuando lo medimos en relación a la producción, o vemos eso gráfico, que lo que medía las tasas de crecimiento interanual, vemos que en algún momento todo se iba frenando hasta que incluso empezó a disminuir. Entonces es una señal para ponerle cuidado, ojo, porque en general se nos está aflojando la reforma, ya empieza a mostrar signos de agotamiento. Por eso les decía, hay que retomar algunos temas, hay que volverlos a plantear. Si tuviésemos un crecimiento que jalara los impuestos, no tendríamos estas preocupaciones, ¿verdad? O sea, si el crecimiento de la economía nuestro generase más ingresos por impuestos, pues ese gráfico hubiera sido totalmente distinto, pero desgraciadamente no lo es. Y es que interesante el tema que usted está tocando, porque justamente con esas políticas arancelarias que ha tomado el presidente Trump, esto justamente va a afectar lo que es la compra de carros y la importación de vehículos de alguna manera, porque todo lo que pasa en el mundo se termina reflejando aquí. Aparte, el Banco Central ha dicho que este año no va a ser tan positivo como lo fue el 2024. Y si ya en el 2024 veíamos una leve caída, entonces, ¿qué nos puede esperar para este 2025? Bueno, si a raíz de lo que está sucediendo en Estados Unidos, empezamos a hilar eventos, los precios aumentan en ese país, la Reserva Federal, que es como el Banco Central en los Estados Unidos, va a tener que actuar para poder controlar la inflación. Lo primero que va a hacer es subir las tasas de interés. ¿Okay? Esa es la medida básica y la más utilizada. Cuando ellos suban las tasas de interés, muchas actividades económicas se van a frenar. Ya se podrían estar frenando porque los consumidores estadounidenses tienen menos capacidad para gastar, pero a eso se suma que al subir las tasas de interés muchas empresas van a decir, ya el financiamiento me va a salir más caro, yo me voy a sostener mis planes de inversión. Entonces eso va a hacer que la economía de Estados Unidos crezca menos y va a arrastrar en ese proceso a todo el resto del mundo. Vean qué interesante, cuando Estados Unidos crece o decrece un punto porcentual,
nosotros nos pasa lo mismo en un 0,75%, en la misma dirección. Entonces, si Estados Unidos crece menos, nosotros vamos a crecer menos. ¿Ok? Si nosotros crecemos menos, entonces el fenómeno de que los ingresos por impuestos, que ya eran flojos y que nos estaban dando poco con el crecimiento que tuvimos, van a, digamos, a resentirse aún más. O sea, este va a ser un mal año. Si es un mal año en crecimiento, también va a ser un mal año en lo fiscal. Y que no podemos dejar de lado el tema de las exportaciones también, que ya el sector agroexportador ha dicho que esperan un mensaje por parte del Ministerio de Comercio Exterior de confianza, porque realmente no saben ellos qué es lo que va a ocurrir. Nos venían diciendo que haya seguridad jurídica, que el CAFTA no le iba a permitir, pero al final de cuentas nos grabó igual Estados Unidos que el resto de los países, aunque una tasa menor, y ahora hay que ver cómo se le hace frente. Vea, yo creo que con el CAFTA deberíamos empezar a olvidarnos de él. O sea, no porque dejó de existir. Es que el CAFTA en este momento es como el acta de matrimonio de una pareja que ya no conviven juntos. O sea, a nosotros nos dejó nuestra pareja. Los Estados Unidos dijo, mire, yo tengo este convenio con ustedes, pero a mí la ley interna de los Estados Unidos me permite salirme de eso. Entonces aquí está, les puse una reserva del 10%. CAFTA o no CAFTA. Entonces yo creo que lo que en algún momento supusimos que era una seguridad, digamos, de largo plazo para poder trabajar en ese marco del comercio, ya no está. Pero es válido preguntarse lo que decía don Abel Chávez, presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña. ¿Es legal que hagan esto? Para ellos sí. No, lo que dice la norma es lo que dice a nivel jurídico. Es que, vamos a ver, para Estados Unidos no tiene la misma exigencia, digamos, normativa. Nosotros los convenios incluso están encima de la ley. Para ellos no. Y ellos están apelando a otra legislación para poner a hacerlo. Probablemente nosotros podamos ir a un tribunal de Estados Unidos a pelear esto, porque hasta eso, ni tan siquiera el órgano que ve las apelaciones, el OMC, está constituido, está desarmado desde hace mucho tiempo. O sea, la OMC, digamos, es otro cascarón. Eso es decir, yo no veo a Costa Rica llevando este caso ante la Organización Mundial de Comercio. No le va a servir de nada, porque no hay quien vea las apelaciones. Y tendría que hacerlo en un tribunal interno de los Estados Unidos que obliga a las autoridades de Estados Unidos a cambiar de opinión. Pero eso es un proceso larguísimo y además me va a llevar a un conflicto con ese país en la parte legal. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es ver el proceder, por ejemplo, de un país como España, que dijo, bueno, mire, yo voy a lanzar un paquete de ayudas. En el caso de ellos hablaron de un paquete de 14.000 millones de euros, es un montonón de plata. Pero voy a sacar este paquete de ayudas para ayudar a los productores españoles a poder enfrentar esa situación. Pero nuevamente, o sea, si yo pienso en un paquete de ayudas, que rara vez hacemos esas cosas aquí, pero si la pienso, que probablemente sea la mejor alternativa para enfrentar esto, voy a necesitar más recursos para poder financiarlo. Lo que me lleva nuevamente a la discusión que hemos tenido desde el principio, la plata, ¿de dónde sale? ¿Cómo me la garantizo? ¿Qué necesito hacer para tener la suficiente? Entonces, este tema probablemente me exija eso. Y está bien que los productores pidan ayuda, porque además los exportadores, y particularmente los exportadores del sector agrícola, ya venían mal. Y a eso se suma la caída en el tipo de cambio. Toda esta gente que vende en dólares tiene costos en colones y está obteniendo menos colones por los dólares que recibían en el exterior. Ahora, para peores, su producto va a costar un 10% más en los Estados Unidos. Y no sabemos cómo va a reaccionar el consumidor estadounidense. No pueden producir piña, no pueden producir café y no pueden producir banano. Bueno, piña se producía en Hawái, no sé cuánto de eso todavía se solventa en la actualidad, pero digamos que café y piña no se pueden sembrar en Estados Unidos. Pero hay un montón de países productores con los que yo voy a competir. Y puede llegar un país productor y decirle a los consumidores de Estados Unidos, mire, el café de Costa Rica y el mío es más caro, pero yo le puedo hacer una rebaja. Y Costa Rica no lo va a poder hacer porque los productores están en una situación muy complicada precisamente por la revaluación cambiaria. Y también desde el punto de vista del IMAGRO, ¿verdad? Este índice que tiene el Banco Central para medir la actividad económica no ha sido un buen año para la agricultura. Este no ha sido precisamente un buen año para la agricultura. El 2024 fue un año muy malo para el sector agrícola. Y el sector agrícola necesita más que un marco, digamos, legal y regulatorio en materia de comercio. Claro, necesitan recursos para poder salir adelante.
yo creo que tenemos que pensar, como muy pocas veces lo hemos pensado en la historia de este país, en subsidiar la actividad agrícola, para que pueda subsistir, porque si no lo hacemos... Si hablamos de subsidios, volvemos a meternos en el tema fiscal, claro, y entonces volvemos al tema de la plata. caemos en lo mismo. No hay forma de hacer chocolate sin cacao, no hay manera de hacerlo. Entonces, cada vez que pensemos en algo, necesitamos hablar de plata. Pero la pregunta es, ¿pueden subsistir los productores agrícolas para que venden localmente con los que exportan en este marco complejo de crisis? Para ellos no empezó ahora con Trump, empezó desde mucho antes. Y se ha venido agudizando con el tema cambiario aquí en el país, sobre todo para los exportadores. Entonces, si no lanzamos una solución, y ese es otro tema para campaña, o sea, ¿cómo voy a ayudar yo al sector agropecuario? Con los recursos que necesito cobrar. Porque para eso son los recursos que se cobran impuestos, para hacer algo en términos de política pública. Si usted me pregunta a mí cuál es la mejor manera de atender este problema, yo insisto, creo que el planteamiento español es el adecuado. O sea, un plan de ayuda para sacar a esta gente de esta situación. Yo pienso que el sector agropecuario está ya cansado de las promesas. Eso es lo que pienso yo. Porque vea cuánto desempleo se ha generado en la famosa ruta del arroz. Cada vez nos muestra el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que hay menos hectáreas dedicadas a la agricultura. Así es. Que más gente se dedica a otras cosas y que estamos perdiendo justamente lo que es el impacto, la actividad en el campo. Ya los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura y ciertamente no vemos una política fuerte que se nos prometió desde el inicio de la administración Chávez Robles, que vaya a favor del sector agrícola. Porque hay que poner recursos ahí. O sea, no son puras buenas intenciones. No es una palmadita en la espalda, no es una palabra dicha, o sea, tenemos que movernos a acciones. Las acciones probablemente impliquen también recursos. A mí me decía un productor de la zona sur una vez, me dice, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que para poder exportar a muchas partes del mundo yo tengo que ir desde la zona sur hasta San José y después de ahí agarrar hacia el Caribe. Si tengo suerte, no voy a tener problemas saliendo de la zona sur y llegando al Caribe. Pero muchas veces llego a San José y la ruta 32 está cerrada. Entonces, para muchos productores el tema de la movilización de su producto además también es un factor clave, porque eso les resta competitividad, les agrega costos. Ahí es donde el Estado, por ejemplo, podría intervenir. O sea, ¿cuál es la mejor manera de llevar productos de la zona sur al Caribe sin necesidad de dar esta vuelta en un país tan pequeño, además, por el centro del país? Porque no puede ser que todos los caminos lleven a San José, para usar parafraseando aquella famosa frase de todos los caminos llevan a Roma. O sea, los nuestros no puede ser que todos pasen por San José. Entonces, ese tipo de acciones podrían ayudar mucho a muchos productores. O sea, ¿cómo hago para facilitarles la vida? ¿Cómo hago para que gasten menos? ¿Cómo hago para que consuman menos recursos? ¿Cómo hago para ayudarles? Meto un tren de la zona sur al Caribe, por ejemplo. ¿Cómo hago para resolver ese problema? Algo que sí hay que reconocerle a esta administración y al gobierno de Rodrigo Chávez es que han mejorado mucho el tema de las ventanillas, el tema de la tramitología, el tema de la normativa, el tema de los registros, el tema de las moléculas. El problema es que esto no está llegando directamente a lo que es el productor, o al menos hay una percepción por parte del sector agrícola de que eso no se está traduciendo en una ayuda para ellos como sector. Y no desde ahora, desde hace algún tiempo atrás han venido resintiendo que son el sector abandonado. Vamos a ver, en muchos países, y esto todavía incluso dentro del marco de las reglas del comercio internacional es permitido, muchos países han subsidiado históricamente y apoyado al sector agropecuario. Nosotros no lo hicimos. No, pero claramente un subsidio no podría ser la solución en el marco fiscal que estamos conversando. Bueno, es que entonces vamos a ver, hay que revisar el marco fiscal para lograr recursos. Vuelvo a lo que decía hace un rato. Si necesito mejorar la educación, necesito más ingresos. Si quiero mejorar la seguridad, necesito más ingresos. Si quiero ayudar a los agricultores, necesito más ingresos. Si quiero apuntarle a las pensiones, necesito más ingresos. Como que todo nos lleva ahí, ¿verdad? No vamos a poder escaparnos de ese destino. Y es una discusión que tenemos que tener con mucha seriedad. No puede ser que los partidos políticos tengan una posición cuando son oposición y una posición cuando son gobierno en ese tema fiscal. Y esta crítica válida para Liberación, La Unidad y el PAC, que en los 6 gobiernos anteriores al actual fueron oposición y gobierno y tuvieron posiciones diferentes. Fueron oposición y gobierno 2 veces cada uno y tuvieron posiciones diferentes sobre temas fiscales. Cuando eran oposición, en contra. Y cuando era un gobierno, a favor. No puede ser. O sea, quiere decir que los partidos aquí no tienen una posición propia en materia fiscal.
Tenemos que tenerla. Ahora urge que la tengamos porque el país, estamos a las puertas de decidir qué vamos a hacer en los próximos 25 años. Esta elección que viene es fundamental porque el grupo político que logre el gobierno va a tener que plantearse una serie de transformaciones importantes para garantizar que este país pueda seguir adelante el siguiente cuarto ciclo, que arranca en el 2026. En materia de fiscalidad o en materia política fiscal en general, en temas de producción, en temas de energía, por ejemplo, en manejo de residuos, la basura nos va a explotar en la cara literalmente. En materia social, vamos a tener una transformación muy fuerte, digamos, de la estructura de población del país. Más gente, proporcionalmente más gente vieja que en relación con los jóvenes. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cuántos recursos necesitamos para hacerlo? ¿De dónde van a salir? Esas respuestas no podemos seguir pateando la bola para adelante durante más años. Nos las vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Hablando de la campaña anterior, hablaba también don Eli Feinstein, en su campaña habló sobre el tema de eliminar exoneraciones y creo que eran 90 impuestos que tampoco generaban nada y impuestos ahí estaban. Pequeños, sí. Y al final de cuentas pasaron los 4 años y no vimos nada. Entonces, ¿verdad? Qué difícil es creer cuando uno ve que esto no camina. Sí, el tema es que ya se volvió una cuestión de no es si creo o no creo, es que tengo que hacerlo. Claro, pero uno como ciudadano dice, bueno, pero primero quíteme esas exoneraciones, primero cobre bien los impuestos y después viene y me pide a mí que pague más. Claro, pero todo me lleva de nuevo a la asamblea, lo que te decía, o sea, si quiero cobrar mejor, alguien me decía un día, bueno, es que seguramente en tributación se hacen de la vista gorda con los grandes contribuyentes que pagan cero. Yo, no, hay que entender que no es así, o sea, los están controlando, hay una dirección, hay un área especial para ellos y los vigilan constantemente. Si están pagando cero es porque encontraron el agujero en la ley para poder hacer eso. La pregunta es, no qué es lo que está haciendo tributación para arreglarlo, no, es que tengo que ir a arreglar en la ley para evitar que eso pase. Por eso te decía, o sea, todo esto nos lleva de vuelta a la asamblea otra vez. En la asamblea tienen que reunirse todas esas grandes transformaciones estructurales. Y siento que no hemos tenido las condiciones para que la asamblea entienda esto y las haga, las discuta y las apruebe. Porque además hay mucho pulso político de por medio. O sea, yo tomo un proyecto de ley y tengo que estar viendo, bueno, esto me va a favorecer o no me va a favorecer en las próximas elecciones. Yo no puedo hacer eso más tiempo. Ya llegó el momento en que esto tengo que dejarlo de lado. Es un tema de pensar en el país. Claro, ¿y sabes cuándo pasó eso en este país? No hace mucho, en los 80s. La última vez que este país transformó la legislación para poder garantizarse, dar un salto y salir del embrollo en el que estamos por la crisis de la deuda, fue en los 80s. En los 80s se aprobaron un montón de legislación, desde impuestos hasta incentivos para la actividad turística, incentivos para el sector exportador, incentivos para la atracción de inversión, porque es a finales de los 80, a principios de los 90 que aparece la ley de zonas francas. Se hicieron un montón de transformaciones. Esa capacidad de transformación del país la perdimos. A ver, ahora tenemos otro gráfico que quisiera que viéramos y también nuestros amigos televidentes y contarle un poquito también a la gente que nos escucha a través de la 92.3. Este es un gráfico que nos habla acerca de cómo está la composición de los impuestos y cómo es que están algunos creciendo, otros bajando y otros se mantienen. Sí. Más bien, don Fernando, ¿qué es exactamente lo que nos refleja? Bueno, si ven las líneas azules, que son las que están abajo, digamos, ahí tenemos los impuestos que están más comprometidos en cuanto a su comportamiento. Por un lado, digamos, ahí tenemos renta y propiedad de vehículos. Renta y propiedad de vehículos. El de renta es el que está arribita, digamos, la línea azul más oscurita. Ven que está en terreno negativo desde marzo del año pasado, o sea, todavía estaba ahí a finales del año pasado. El otro es propiedad de vehículos. ¿Por qué propiedad de vehículos empezó a caer? Ahí vuelvo a las discusiones en la Asamblea. Porque en la Asamblea introdujeron una reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, que el que va a incluir en el marchamo a finales del 2023. Probablemente muchos nos alegramos de que nos bajaran el impuesto, pero ahí está la consecuencia, empezó a recaudar mucho menos. Y ojo, la mitad del impuesto a la propiedad de vehículos se utiliza para financiar las obras viales del CONAVI. Eso es lo que dice la norma, pero no lo vemos mucho en carretera. Bueno, es que, ¿por qué no lo vemos en carretera? Porque no tenemos suficiente plata para poder invertir en carreteras.
Pero bueno, ese se utiliza para eso. Si ven la línea naranja, que es el IVA, ven cómo hacia junio del año pasado, julio del año pasado, empezó a mejorar y mostrar una tendencia creciente. Combustibles ha perdido efecto, ¿verdad? Ha ido creciendo menos, probablemente es un impuesto, y como les decía ahora, que en los próximos años vaya a seguir creciendo menos y menos y menos y empiece a caer. Y el que sí estuvo creciendo bastante es esa línea gris del impuesto al selectivo de consumo, sostenido principalmente por la importación de vehículos, que es lo que más mueve ese impuesto. Y ahí estuvo creciendo prácticamente un 30% a finales del 2023 y a principios del 2024, pero es que la dinámica del mercado de vehículos está en un punto altísimo, ¿verdad? Y el ingreso de vehículos está sosteniendo eso. Pero de los principales pilares, ¿verdad? IVA y renta, uno estaba apenas recuperándose y el otro todavía está en terreno negativo. Entonces, por eso el panorama que veíamos en ingresos no era muy halagador, ¿verdad? Ante el año pasado. Y para este año habría que ver qué pasó con renta en marzo de este año para saber si esta tendencia ha cambiado. Ahí en combustibles tendrá que ver el efecto de la importación de carros eléctricos. Tiene que empezar a sentirse en algún momento. ¿Verdad? Solo el año, si hablamos de la cantidad de vehículos, de automóviles que hay en este país eléctricos en este momento, el 40% de las existencias de vehículos eléctricos que hay hoy ingresó al país el año pasado. Y si por la víspera se saca el día, porque en enero ingresaron aproximadamente casi 1000 vehículos, la tendencia este año es a continuar y acelerarse. Un 50%, si no me equivoco, dijo el Ministerio de Planificación, es de lo que está ya constituyéndose, ingresando. No, todavía es un porcentaje más bajo, pero está subiendo muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque como parte de este fenómeno de la guerra comercial a nivel internacional, si usted... Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la Expo Móvil, muy interesante ese ejercicio, digamos, de ir viendo la diversidad de marcas y cómo se va moviendo. Había una gran oferta de vehículos eléctricos, mucha oferta de vehículos eléctricos, y a precios que empezaban a ser muy accesibles para, digamos, un consumidor de clase media. Son muy accesibles, sí. Y si a eso le suma usted que el costo de mantenimiento se reduce montones, ya esto es una opción para mucha gente, ¿verdad? Entonces, esto va a tener consecuencias. Y ojo, este es un país donde todavía, a diferencia de otros de América Latina, no hemos entrado a la electrificación del transporte público. El día que empecemos a electrificar buses, ese movimiento de los combustibles se va a sentir todavía más. Y vamos a ver, el impuesto a los combustibles es el tercero de mayor recaudación. Es el tercero de mayor recaudación, correcto. Es la tercera fuente de ingresos. Si se pierde plata ahí, pues igual nos va a doler. Nos va a dejar un bache. Un hueco. Tal vez ahí, don Fernando, vamos cerrando con un mensaje final que nos diga qué es lo que tenemos ahorita que hacer para enfrentar la situación que nos resta en este 2025, tomando en cuenta justamente las cifras del 2024. Vea, yo lo que les diría es que tenemos que hablarnos con mucha sinceridad. Yo creo que a la clase política hay que exigirle transparencia en la discusión de este tema, no venderle a la gente lo que quieren oír. Yo creo que es hora de que nos empiecen a hablar con toda la sinceridad. Por eso yo le digo a la gente, no se crean cuando les dicen que no ocupamos hablar nuevamente de impuestos, porque no es cierto, ni que crean que no necesitamos discutir sobre reformas tributarias, porque tampoco es cierto. O sea, habrá que volver en algún momento a la mesa de diseño, sentarse a revisar y llegar a la Asamblea con proyectos de ley, y yo creo que ese momento no está muy largo. Hay que ponerlo sobre la mesa de discusión. Hay que empezar a hablar de esto ahorita, Ve todas las necesidades que tenemos al frente, y ahora nos aparece una más, que es la que puede surgir si tenemos que lanzarle un salvavidas al sector agropecuario, en medio de esa situación que se está abriendo, en medio de ese escenario que se está abriendo. Que ya se habla ahora sí de un subsidio. Es que yo no veo otra, yo no creo que rescatemos el CAFTA. Y yo no veo cómo le podemos ayudar al sector agropecuario. No vamos a manipular el tipo de cambio para subirlo y que se vean beneficiados, porque lo vamos a pagar con mayor inflación todos los demás. Entonces, no es una buena solución. Me parece que la solución pasa por otro lado, y el subsidio es lo que veo como una forma más clara de plantearlo. Que nunca ha querido ponerse el famoso subsidio agrícola. No, tal vez sería la primera, creo que la primera vez, ¿verdad? Sí, y nosotros no seríamos los primeros en el mundo. Un montón de países lo hacen. Pero es la única forma de... Yo creo que la única manera de ayudarles al sector agropecuario en este contexto en el que estamos ahorita. Y que todavía agravaría más la situación fiscal, a pesar de que los pronósticos de Hacienda nos dicen que la deuda se está recuperando. Bueno, pero es más caro para mí dejar que un montón de productores agrícolas quiebren que el costo que tendría un subsidio.
Es que también hay que ver eso, ¿verdad? Y que tenía un efecto importante en el empleo. Por supuesto, y en empleo en zonas rurales. Y probablemente una vez que un productor agrícola se salga de la actividad, hacer que regrese es muy complicado, muy difícil. Cuidado si no venden la finca y la dedican a otra cosa y empiezan a explotar de otra manera. Primero tenés gente que se queda sin trabajo y sin su medio de subsistencia, pero además el país pierde un productor en un sector clave para el futuro. Y muy grave también de cara a lo que estamos viendo con temas de inseguridad, falta de empleo y crimen organizado. Así es, o sea, estamos lanzándole a la gente en problemas al crimen organizado para que de ahí puedan empezar a cosechar gente que esté desesperada y que necesite generar ingresos fáciles, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema de muchísimo cuidado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber venido. Esperamos que no sea la última vez. Ojalá. Ahí cuando tengan estudios, usted sabe que siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Estoy segura que a la gente le interesan mucho estos temas fiscales, porque al final de cuentas todos pagamos impuestos. Sí, es una realidad como vivir y morir. Sí, creo yo, e insisto en eso, que antes de hablar de cobrar más impuestos, tenemos que entrarle al tema de mejorar los mecanismos de control y de reducir la evasión. A todos ustedes quienes nos sintonizan a través de la 92.3 y nos ven a través de la señal de Extra TV, muchas gracias y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.